Konnichiwa otakus y coleccionistas, sean bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Andoru y si llegaste a este canal estaría súper chido que te suscribieras. Y sí, como están viendo, cambiamos un poco el set porque tenemos una pieza muy especial a la cual le vamos a hacer un merecido review. Y sí, como en el video pasado muchos de ustedes adivinaron, en efecto es este changote. Esta es la figura más grande que ha fabricado la SH Figuarts y ya casi un año que la estábamos esperando. Esta figura, como pueden ver, simplemente es colosal. Y bueno, esta figura para nada es algo económica, ya que en preventa la podían conseguir por 4,600 pesos o lo que serían más o menos $230. Pero sin duda es una de las figuras más esperadas por los coleccionistas de la SH Figuarts y sin duda una de las figuras más esperadas de este año. Esta es una de las dos piezas de las cuales la SH Figuarts ha querido salirse un poco del esquema de solo figuras de 6 pulgadas, ya que este monote mide más de 31 centímetros. Y la segunda figura en la cual han querido salirse un poco de ese esquema es la moto de Bulma, que va a ser el primer vehículo para figuras de la SH Figuarts de Dragon Ball. Bueno, al igual que ustedes, también ya quiero ver qué tal está este changote. Y si les tengo que compartir algo es que realmente este pedazo de figurón te hace sentir de nuevo como si tuvieras 8 años, ya que simplemente vean el pedazo de caja que es y te hace sentir otra vez como si fueras muy pequeño. Así es que incluso antes de abrirlas, les digo que es una figura totalmente recomendable para revivir esa nostalgia de todos los que crecimos viendo Dragon Ball. Así es que sin más, es hora de darle en la torre a esta caja y sacar a este changote. Así es que, ¡vamos! Así que demos inicio al review del Great Ape Vegeta de la SH Figuarts. Y este changote es la 10ª representación del príncipe Saiyajin y la SH Figuarts número 83. Y como ya es costumbre, vamos a analizar la caja. Solo que en esta ocasión les debo que la caja esté girando, ya que la base giratoria simplemente no aguanta el peso de este figurón. Así es que vamos a hacerlo de forma manual. En la parte superior tenemos dos muy chidas fotos de este Osaru. En el lateral tenemos 3 fotos de acercamientos de la figura. Tenemos al Osaru en todo su esplendor, tenemos una foto del Osaru con el ojo tuerto y una foto del Osaru apretando a un pequeñísimo Kakaroto. En el otro lateral volvemos a tener otra muy chida foto del Osaru y también tenemos una foto del momento de gloria de Yajirobe cortándole la cola a Vegeta en modo Osaru. Y en la parte frontal tenemos una presentación de la figura que es inmejorable, con una chidísima foto del Vegeta Osaru. Y vaya que se ve realmente épico este changote. Tenemos el nombre de la línea SH Figuarts, el nombre de la figura Great Ape Vegeta. También en la parte frontal de este empaque nos dicen que este gran chango fue hecho en China. Tenemos el sticker del gato con botas de Toei Animation. Esta figura pertenece a la saga de Dragon Ball Z. Así como el logo de la Tamashii Web Exclusive que nos indica que esta figura no va a tener restock, por lo cual después será un poco más difícil de conseguir. También tenemos los logos de Tamashii Nation y de Bandai Spirits, así como el holograma de Tamashii Nation's Quality, el cual nos indica que nuestra figura es totalmente original. En la parte posterior, como ya es acostumbrado en los empaques de la SH Figuarts, tenemos varias poses épicas de este figurón, así como varias fotos en las cuales nos muestran los accesorios de este Vegeta Osaru. Y obviamente también tenemos el sticker de DAM indicándonos que esta figura está hecha para el coleccionismo adulto y que no es recomendada para menores de 15 años. Y como ven, en cuanto a la caja, creo que le hace bastante justicia a este figurón. Y bueno, entonces vamos a abrir este changote para ver qué tan chido está. Pero antes necesitamos un cúter. Vamos a abrirlo con mucho cuidado.
Vean simplemente qué colosal se ve la caja. Ahora veamos qué tan chido está ese chango. Como les comentaba, este tipo de figuras por su tamaño realmente te vuelven a hacer sentir como si estuvieras en Navidad. ¡Wow! ¿Cómo lo ven? Creo que sin duda es una figura colosal y muy chida para la colección. Hubo mucha polémica porque decían que simplemente el Osaru tendría que ser mucho más grande. Pero bros, en serio, ¿realmente de qué tamaño tendría que ser un Osaru para que quedara en una escala perfecta con las SH Figuarts? Y aparte, ¿cuánto tendría que costar? Aunque ahorita de primera vista ya había algunos detalles. Y sí, se ve que hay algunos detalles que podrían mejorar y hay unos detalles que simplemente son inmejorables. Y vaya que pesa este changazo. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor ya la analizamos a detalle? Este review quiero que quede muy detallado. Bueno, ya saben que todos mis reviews son muy detallados, pero este quiero que quede todavía más para que puedan disfrutar junto conmigo de este figurón. Vamos a sacarlo primero del blister. Y en serio que sí, es una figura bastante pesada. Me había hecho la idea de que posiblemente estaría en algunas partes huecas para aligerar un poco la figura, pero al parecer no, está totalmente sólida. E incluso ya desde aquí estoy viendo que tiene algunas partes de metal, obvio para soportar todo el peso de este changote. Y como les decía, realmente esta es una figura que ya como adulto, realmente como que el sentimiento es muy diferente. Porque hace mucho que no sentía una figura de estas dimensiones en mi mano. Obvio, ya estoy más grande, pero al ser una figura más grande, vuelves a sentir como si fuera una figura normal, pero tú tuvieras unos 6-8 años. Realmente es una figura muy recomendable para todos los coleccionistas de la SH Figuarts, pero más para los coleccionistas adultos que crecimos añorando un muy buen figurón articulado de Vegeta Osaru. Y bueno, como ya saben, vamos a ver a detalles todos los accesorios que trae este changote. Pero estoy viendo, creo que viene algo muy chido abajo de este blister. Vamos a quitar el de los accesorios. Y sí, como lo esperaba, viene una base especial para este changazo. Y que qué chido que la incluyeron, porque una figura así realmente creo que va a ser muy pesada, que se pueda estabilizar sola. Y si la podemos estabilizar sola, quedaría en una pose muy estática. Entonces creo que está muy chido que hayan incluido una base extra para este changote. Aunque la verdad tengo que serles sincero, sí se siente un poco frágil. O bueno, no tan frágil, pero no tan sólida. O sea, no se siente como que se vaya a romper, pero sí está hueca. Había visto imágenes cuando la presentaron, creí que esto era un poco como de metal. Pero bueno, también sería mucho más caro el precio. Pero, por ejemplo, esta parte se ve sólida, pero no lo es. Sí es totalmente plástico y es un plástico incluso delgado. De un buen golpe sí llegaríamos a quebrarlo, entonces hay que tener cuidado. Pero más que nada nos va a ayudar a estabilizar la figura. Y bueno, está chido que la hayan incluido para poder posar a este Vegeta Osaru como se debe. Bueno, aquí ya armamos la base, pero lo chido de esta estructura es que tiene unas trabas ahí, con las cuales vamos a poder posar bien este figurón sin que se caiga. Y creo que estaría muy chido que incluyeran unas bases, aunque sean un poco más pequeñas, pero con este sistema para las SH Figuarts regulares. Vamos a ver si aguanta el peso. No, no lo aguanta. Bueno, para que se den una idea más o menos de cómo funciona esta base y de cuánto peso aguanta. Si lo ponemos en perpendicular, aguanta sin problemas, pero ya en una posición más inclinada, podríamos hacer que se ayudara de una pierna. En cuanto a pintura, creo que es magnífica en la cabeza. Si se dan cuenta, casi llega a parecer una figura tipo estatua. Está súper bien detallada. Vean los ojos. Tiene un contorno incluso negro en los ojos.
en la parte de los dientes y de la lengua es magnífico. No hay ninguna falla en cuanto a la pintura de la cabeza de este Vegetosaurus. A pesar de que todo está hecho básicamente en el color del plástico, solo tiene muy pocos detalles de pintura. Por ejemplo, en la cabeza, lo que sí tiene pintado son los ojos, los dientes y la lengua. Todo lo demás viene... y los hoyitos aquí que tiene la nariz. Todo lo demás viene del color del plástico. Como por ejemplo la melena, que como verán, el esculpido de la cabeza de este Vegetosaurus está magnífico. En cuanto a las demás partes del cuerpo, creo que sí me hubiera gustado tener un poquito más de sombreados en toda la figura, ya que básicamente no hay ningún sombreado y solo se los da un poco la escultura de este figurón. Pero como vemos, tiene varias grietas el traje de Vegeta. Tiene varias grietas el traje de Vegeta, que creo que se hubieran visto más épicas si le hubieran puesto un poquito de pintura café o un poquito de sombreado, al igual que en la parte de la armadura. Otro detalle que también no me encanta del todo, hay algunas partes del plástico en donde se ve totalmente mate, como en esta parte del bíceps, y contrastan mucho con el hombro, que en esta parte es semi mate o semi brillosa, y contrasta mucho el acabado del hombro con el bíceps. Al igual con las manotas de este Osaru. Creo que hubiera sido colosal si le hubieran puesto un poquito de sombreados en todas esas hendiduras, todas esas rasgaduras de su traje. Creo que hubiera sido simplemente épica. Bueno, lo es, pero hubiera sido mucho más legendaria. Y básicamente la escultura de todo este changote creo que es bastante buena, es magnífica, me gusta mucho cómo lo esculpieron. Solo tiene esos detalles de pintura en los cuales pudieron haber agregado un poquito más de sombras, pero en la escultura es totalmente, ahí sí no hay falla, es un 10 total. Es totalmente como lo vimos en el anime. Aunque, como les vuelvo a decir, realmente si le hubieran puesto tantita sombrita por aquí y por allá, esta figura sería muchísimo más legendaria de lo que ya es. Pero si le hubieran puesto un poquito de pinturilla por ahí, digo. Pero pues como dice este Osaru, pues ni modo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de escultura y principalmente de pintura, vamos a compararlo con su predecesor. Bueno, ya vimos la diferencia de color a pesar de que son el mismo personaje, básicamente en la misma escena. Ahora vamos a ver si el color del predecesor de este es más acercado a este Osaru. Y sí, definitivamente es mucho más cercano este color, que es la primera versión de Vegeta Scouter de la SH Figuarts, a este Osaru. E incluso tiene esos tonos de pintura que me encantan, que realmente hacen extrañar un poco cómo la SH Figuarts pintaba antes sus figuras. Simplemente vean estos degradados en la musculatura de Vegeta, así como en el traje y en la armadura. Deleítense, dense las tres. ¿Ya lo vieron? Ahora imagínense esa pintura aquí. Ya ven de lo que les estoy hablando. Simplemente esta figura sería totalmente legendaria y sin lugar a dudas podría llegar a ser la mejor figura articulable de la historia, si le hubieran puesto este tipo de trabajo de pintura. Así es que sí, en parte es muy parecida a la nueva versión de Vegeta Scouter porque carece de sombras totalmente, aunque el traje es mucho más brillante, pero no tiene ninguna sombra. Ahí sí podemos ver. Ambas son muy similares, carentes de sombras en cuanto a esa parte. Pero en cuanto a tonalidades, creo que la primera versión es mucho más similar a este Osaru. Creo que esta representación de Vegeta queda mejor porque al principio Vegeta no era tan musculoso y simplemente es una de mis figuras favoritas del príncipe Saiyajin. Ahora vamos a analizar las articulaciones de este Osaru. En cuanto a la cabeza, vemos que al igual que todas las SH Figuarts, tiene un rango de articulación muy bueno, el cual puede girar
En este caso no 360 grados porque le estorban las sombreras. Pero si no las tuviera, bueno, si las moviéramos totalmente, giraría, aunque no tiene caso. Pero el rango de articulación hacia abajo y hacia arriba es extremadamente bueno para una figura de este tamaño. Vemos que en la cabeza es poco común que tenga una articulación extra, pero en este caso, debido a los Aru del Príncipe Saiyajin, obvio que la va a tener, y es la articulación de la mandíbula. En cuanto a las sombreras, tiene este tipo de articulaciones nuevas que implementaron desde el Broly Full Armor, en el cual se pueden mover y zafar. Pero en mi pieza como que no embona totalmente de un lado. Vean, aquí por ejemplo. Listo, ¿no? Ahí ya no se ve unión de hombrera. Pero en esta como que no, le cuesta un poco de trabajo ocultarse. Ahí está, tal vez. Ahí está. Cuesta un poco, pero ahí está. Hay que andarle moviendo para que no se vea esta unión, ¿no? Bueno, vamos a moverlas. Y vemos que tiene una articulación esférica, pero realmente es un sistema de articulaciones más elaborado, en el cual incluso se incluyen partes de metal. Bueno, si se dan cuenta son como este que les digo, este sistema de articulación en el cual se une con el brazo, pero aparte tiene una articulación esférica y de bisagra en la parte del hombro, que además está enriquecido con este sistema de trabas, muy recurrente de las Hot Toys, ¿no? Y vean el rango de articulación de este changote, la verdad es superior a otras figuras de la misma escala. En cuanto a los bíceps, al igual que todas las SH Figuarts, gira el bíceps 360 grados sin ningún problema. Es como la misma figura pero en choncha. Tenemos una articulación doble, una mega articulación doble en lo que es el codo, la cual parece que necesita aceite. Y una articulación esférica en la muñeca, al igual que todas las SH Figuarts regulares. Solo que esta articulación esférica, aparte de poder girar en cualquier eje, tiene un propio eje, digamos esa línea que ven ahí en medio, la cual todavía da más dirección a la mano. Eso sí, hay algo que me he estado topando con esta figura, es que las manos se zafan muy rápido. O sea, no es algo que sea molesto y que simplemente se zafen así de rápido, que estés posándolo y se le caiga la mano, no es así, pero sí es muy fácil zafarle las manos, entonces hay que volvérselas a acomodar y con cuidado, porque tal vez de estarle poniendo y quitando las manos podrían llegar un poco a quedar guangas y que se estén cayendo, ¿no? Pero hasta el momento está bastante bien. En la parte del abdomen, al igual que todas las SH Figuarts, tiene una división en el abdomen, pero vamos a ver si tiene esa articulación expandible, que sería épica en esta figura. Aunque si de por sí en las figuras regulares cuesta un poco de trabajo, y ahorita la rompo, ¿no? Al parecer no es expandible, simplemente se mueve. No se puede expandir como las SH Figuarts normales, pero está bastante chido, está bastante bien hecha, está súper cool. Solo tenía esa duda y dije igual y se puede expandir, pero no está. Al parecer no. En cuanto a la cintura, tenemos una articulación normal. No gira 360 grados, pero sí gira bastante bien la cadera para que podamos acomodar este changote como nosotros querramos. En cuanto a las piernas, si se dan cuenta, tenemos una articulación muy parecida a lo que son las primeras SH Figuarts, que es una articulación basada en pecs. Más que ese sistema de articulaciones de las nuevas SH Figuarts, aquí realmente es muy parecido a lo que son las primeras. Realmente es por pecs, pero le agregan ese plus de las trabas. Obviamente todo esto por el peso.
que debe de soportar esta figura. En cuanto a las rodillas, igual tenemos unas megas articulaciones dobles, las cuales también están con este sistema de trabas, y como se pueden dar cuenta, cada articulación cuenta con ese sistema de trabas para aguantar y poder posar a este figurón como se debe. En cuanto a los pies, tenemos el mismo sistema de articulación que las muñecas, que es una articulación esférica basada en un eje, y al igual, obvio, con sus trabas. Y no podía faltar la articulación de la punta del pie, la cual nos ayuda a hacer poses dinámicas, que en este caso, sí se puede mover, no es tan notoria como en las figuras regulares, pero es de agradecer que la traiga. Y vaya que pesa este muñecote. Y quiero aprovechar para comentarles que cuando lleguemos a los primeros 6000 subs, que ya estamos muy cerca de ese número, haremos el primer en vivo en el canal. Así es que si no se han suscrito, porfa hagan paro y suscríbanse. Algo que también es diferente de esta figura y quiero compartirlo con ustedes es cómo poder cambiarle los rostros a este Osaru. Primero hay que quitarle la parte superior de la mandíbula, después le quitamos la parte de los ojos y se la intercambiamos por el ojo tuerto. Y posteriormente volvemos a poner la mandíbula. De esta forma es un poco diferente a las demás SH Figuarts, pero creo que se ve bastante bien, aunque para ser sinceros creo que a mí me gusta más la opción de los dos ojos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con qué parte de los ojos lo dejarían? ¿Con el ojo tuerto o con los dos ojos? En cuanto a accesorios, son pocos, pero vaya que están muy rifados. Y tenemos la parte de los dos ojos para la cara de este Osaru, la parte de los ojos con el ojo tuerto, un par de puños, un par de manos de agarre, una mano con el dedo señalando y un par de manos aplastando a un pequeñísimo Kakaroto. Y vaya que este accesorio está mega detallado. Vean el detalle en la cara de dolor de ese mini Goku. Este Osaru también tiene como accesorio la cola completa y la cola cortada. Y obviamente también como accesorio tenemos a quien se la corta, a Yajirobe, que al igual que ese mini Goku, los detalles de pintura y de escultura de estas dos minifiguras simplemente son magníficos. Y quedan muy rifados en el display de este Osaru. Y este Osaru mide aproximadamente 33 centímetros. Vaya tremendo figurón enorme. Y ahora vamos a compararlo con dos de las figuras más grandes de la SH Figuarts, para que se den una idea de su tamaño. Y aquí lo tenemos junto a Broly Full Armor y junto al Rey Piccolo. Ahora vamos a compararlo con las dos versiones de Vegeta Scouter de la SH Figuarts. Y aquí lo tenemos junto a la primera versión de Vegeta Scouter de la SH Figuarts. Y también lo vemos junto a la versión más reciente de Vegeta Scouter. También aquí lo vemos junto a Goku Super Saiyan Blue de la Dragon Ball Evolve. Y junto a Goku Super Saiyajin de la Dragon Stars. Ahora vamos a compararlo con dos líneas de figuras que quedan bastante bien en escala con este Osaru. Y aquí lo vemos junto a Goku estado base de la línea Hybrid Action. Y en escala creo que queda bastante bien. Y aquí lo vemos junto a Bardock Super Saiyajin de la línea Shodo, la cual es la escala más que perfecta para acompañar a este Osaru. Así es que habrá que conseguir un Goku estado base de la línea Shodo para el display de este figurón. Y como ya es acostumbrado en el canal, los voy a dejar con unas imágenes chidas para que puedan gozarlo en todo su esplendor.
¿Qué onda? ¿Cómo la vieron? Es una figura que para nada es económica, pero que no defrauda en lo absoluto. Aparte que yo creo que va a ser una de las figuras que se van a volver legendarias en la colección. Y que si tienen la oportunidad de hacerse de este figurón, es totalmente recomendable para que lo añadan a su colección. Y más si como yo, desde niño soñaste con una figura articulable y con este grado de epicidad del Vegeta Osal. Y algo que también es muy épico es nuestro chido grupo de Facebook, en donde podrán subir fotos de sus colecciones, las cuales iré mostrando aquí, como la chidísima colección de nuestro bro Ismael Galván, la cual está conformada por una selección espectacular de personajes de la SH Figures. Gracias Ismael por compartirnos tu colección, muy rifado. ¿O qué me dicen de la chidísima colección de Saiyajins que está formando nuestro amigo Alexander Hernández? Simplemente espectacular. Gracias Alexander por compartirnos tu colección, muy rifado. O como la colección de nuestro bro Diego Maguiña, la cual simplemente es colosal. Y vemos la tremenda colección de SH Figures conformadas por muchas figuras nuevas, pero también muchas de las primeras. Y en conjunto se ve asombrosa. Gracias por compartirnos tremenda colección, Diego, muy rifado. Y ya se la saben, bros, es hora de enviar saludos a los amigos que me lo pidieron en el video pasado. Y les envío un muy chido saludote a Samano901, Brian Morales Vera, Ned145, Rosita Barrera, Alexis Mendoza Trejo, Andro Gamer, Sebastián Tapia, Ocielo Ortiz, Alejandro Hernández Navarro, Freddy Calderón, Bellito Blue, Joaco Lavizarri, Santiago León Olvera, Perruno King Jr., Tania Burgoa y a Jesús Antonio Armendáriz. Muchas gracias a todos por ser unos tremendos guerreros Saiyajins apoyando el canal. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, manifiéstense dejando su poderoso like. Comenten qué les pareció este mega figurón y qué más les gustaría ver en el canal. Si no se han suscrito, por favor, ya saben, hagan paro y suscríbanse. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.